Yo es que ya parto del principio de que esta expresión de estar por encima de demuestra la falta de comprensión de una sana eclesiología, es decir, de entender qué es la Iglesia. Entender que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que la Iglesia es la esposa del Cordero, que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y esas tres cosas que te acabo de decir están en las Sagradas Escrituras, búscalas y entenderás que no se puede concebir la palabra de Dios sin la Iglesia, fuera de la Iglesia. No se trata de que la Iglesia esté por encima de la palabra de Dios. Se trata de entender que la palabra de Dios se gesta en el seno de la Iglesia, es decir, dentro de la Iglesia. Las cartas de Pablo son cartas que escribe Pablo a la comunidad cristiana, es decir, a las iglesias que ya están vivas antes de recibir esas cartas. Por lo tanto, no se trata, es que yo creo que el problema que tenéis es esa idolatría bíblica, y sí utilizo esta expresión, ¿no? Habéis idolatrado un texto escrito, cuando durante siglos la Iglesia jamás puso en tela de juicio que la palabra de Dios se ha de comprender dentro de la Iglesia. No se trata de estar por encima o por debajo, sino unida a la Iglesia. Es extraer una palabra, que es la palabra de Dios, una palabra escrita, de una Iglesia viva, que es el cuerpo, la esposa del Cordero. Es no entender la palabra de Dios. Y ese es el grave problema que tenéis muchos, que idolatráis un texto escrito siguiendo una herejía clara, que es una de las solas, la famosa sola escritura, que por cierto tampoco aparece en las Sagradas Escrituras. Entonces yo, si tú realmente tuvieras interés por saber la verdad, te haría un par de preguntas para que tú mismo te las estudies, por si te sirve, ¿no? En primer lugar, ¿en qué lugar de la Biblia aparece la lista de los textos bíblicos que son eterna y gloriosa palabra de Dios? ¿En qué lugar de la Biblia se dice, pues mira, son estos 66 o son estos 73? ¿En qué lugar de la Biblia? Porque si la Biblia fuera de la Iglesia tiene vida autónoma, independientemente de la Iglesia, entonces tendría que aparecer ese listado. Y sin embargo no aparece. Y ahora la otra pregunta es, ¿por qué no aparece la Didache, por ejemplo, o no aparecen otros evangelios que existen dentro del canon bíblico? ¿En qué momento, quién, cuándo, dónde se decidió qué evangelios sí formaban parte de esa eterna y gloriosa palabra de Dios y qué evangelios no? El evangelio de Tomás, por ejemplo, no aparece. ¿Por qué?